Jugones, bienvenidos a Mesamorfosis. Mi nombre es Javier Gil. Hoy vamos a estar reseñando este Yamagedon o Yamagedon, como ya he escuchado las dos opciones. Es la segunda edición, es la edición que nos trae más lúdico a México y trae la expansión Zona Segura. Un juego de cartas de 2 a 5 jugadores que se juega a partir de 8 años de edad en unos 10 minutos y que, bueno, fundamentalmente nos va a poner en la piel de llamas que están enfrentándose al fin del mundo y entonces están queriendo construir la mayor cantidad de refugios posibles, esperando que eso pues les ayude a sobrevivir un poquito más que las demás cuando llegue precisamente el Yamagedon, ¿ok? Es un juego de cartas rápido, ágil, sencillo de aprender y de jugar. ¿Les llama la atención? Quédense y vamos a ver cómo se porta en mesa. Bueno, aquí tenemos el Yamagedon dispuesto para 4 jugadores, ¿ok? A cada quien, bueno, se retira esta carta, la carta de Yamagedon, se barajean las cartas, se le dan 4 a cada quien y después vamos a dividir el mazo más o menos a la mitad y en la mitad de abajo ahí vamos a meter la carta del Yamagedon y se va a volver a poner encima, ¿ok? Bueno, el objetivo del juego va a ser que cuando acabe la partida, que ya explico ahorita cuándo va a ser el jugador que tenga más refugios construidos, ¿ok? Entonces, ¿cómo va a funcionar el juego? Bueno, primero en el turno de cada jugador va a agarrar una carta. Ahora, al agarrar una carta, si tiene una carta, voy a ver dónde queda alguna, de refugio, la tiene que jugar obligatoriamente. Bueno, solo me salieron recursos. A ver, aquí está. Por ejemplo, esta es una carta de refugio. Entonces, si le sale una carta como esta, que es una carta de refugio, tienen que bajarla obligatoriamente, ¿ok? Si tienen refugios construidos, que hay otras cartas que son las cartas de recursos, ¿ok? Que vienen con las hojitas de un color determinado. 2 cartas del mismo color o un comodín y otra carta nos forman un refugio construido, ¿ok? Los refugios construidos, a diferencia de los refugios que ya vienen en la carta, esos no es obligatorio bajarlos. Puedes decidir tú si quieres bajarlos o guardarlos en tu mano, ¿ok? Pero los refugios que ya te llegan así, eso estás obligado a bajarlos. Y después de eso vas a tener que jugar una carta de acción y tu turno acaba. ¿Qué cartas de acción nos vamos a poder encontrar? Bueno, pues tenemos esta que te permite saquear, le robas un refugio a alguien más, atacar, que le destruyes un refugio a alguien más, toma 2, que pues lo dice su carta, te permite agarrar 2 cartas además de la que agarraste en la mano. Eso sí, nunca puedes tener en la mano más de 7 cartas. Si alguien te descubre teniendo más de 7 cartas, tienes que descartar hasta solo quedarte con 4. Otra cosa importante, a la hora de hacer los recursos, por ejemplo, esto sería un refugio construido porque son 2 recursos del mismo color. Si usáramos un comodín, déjenme ver si encuentro, aquí tenemos un comodín, por ejemplo, si mi refugio fuera así, otro jugador o incluso yo mismo, quien sea, puede en algún momento dado decir, yo cambio este recurso por este comodín y llevarse ese comodín para usarlo para otra cosa, ¿ok? Tenemos la carta de bloquea, que básicamente anula otra carta. Tenemos la carta de protege, que se la pones a un refugio y pues ya no te lo pueden sacar, atacar, destruir, etc. Y tenemos la carta de intercambia, que esta carta te permite darle una carta de tu mano a alguien más y robarle una carta al azar, ¿ok? Más bien, primero le robas la carta al azar y luego le das una mano. La que recibes es al azar, pero la que das sí es si tú la escoges, ¿ok? Y así se irá jugando hasta que aparezca la carta del Yamagedon, ¿ok? Cuando aparezca esta carta, todos ahí sí van a tener que bajar todos los refugios construidos que tengan en sus manos. Se van a jugar 2 rondas más y se acaba la partida. En el momento que se acabe la partida, el jugador que más refugios tenga habrá ganado. En caso de empate, cada carta de refugio, si se fijan, tiene un valor asociado. Los refugios que ya están así, digamos, ya vienen en una carta construidos, valen 8 puntos, los recursos valen 3 puntos, las cartas de comodín valen 1 punto, la carta de proteger vale 1 punto también, por ahí la tenía, para mostrarla, aquí está, vale más 1 punto. Entonces se van a contar los puntos que tengan los refugios.
Y eso es lo que va a determinar el empate. Si sigue habiendo empate, entonces se van a contar las llamas que tengan en sus cartas de abajo y las de su mano. Me parece que eso, no sé, tengo que revisar si es nada más la de la mano. Pero bueno, sería ya el tercer criterio de desempate. Y el que más refugios tenga, o los refugios con más valor tenga, habrá ganado Yamagedón. Ahora, en caso de que decidan usar la expansión lo que nos hace es que nos convierte el juego en un control de áreas. Tenemos estas zonas seguras que se llaman, y entonces vamos a agregar tantas zonas seguras al centro del tablero como jugadores hay. En este caso, como son 4, pues vamos a poner 4, ¿ok? Entonces, fundamentalmente funciona igual. La diferencia es que cuando haces y a cada quien se le van a dar los cubitos de su color. Entonces, lo que va a suceder es que cuando hagas un refugio, vamos a pensar que yo soy este jugador, cuando haga un refugio, por ejemplo, si digo, yo voy a hacer este refugio construido, yo decido a cuál de las zonas seguras lo voy a construir. Vamos a pensar que aquí en el lago Titicaca. Y voy a poner mi cubito encima para demostrar que ese refugio es mío, ¿ok? Y aquí ya no estamos compitiendo necesariamente por ser el que más refugios tiene, sino por ser el que más zonas controla. ¿Y quién va a controlar cada zona? Pues el que tenga mayoría de refugios en esa zona, ¿ok? Ahí, por ejemplo, la carta saquea ya no es robarle el refugio, ya es más bien quitar su cubito y poner el de tu color para decir que ese fue tuyo. En caso de empate, aquí lo dice el reglamento porque es diferente. Se ve primero por, digamos, empate en una zona, cómo se determina quién gana, el que tenga mayor valor de refugios, tomando en cuenta que valen más los refugios, digamos, de una sola carta que los construidos. Si el empate sigue sucediendo, entonces esa zona no tiene dueño, esa zona no cuenta. Si hay un empate en el número de zonas controladas, digamos que yo controlo 2 y otro jugador controla también 2, ahí se tendrá que hacer por el número de refugios que tengan. Y si siguen teniendo el mismo empate, se evalúan los tipos de refugio, ¿no? Y si sigue habiendo empate, entrarían las llamas, como decían, las cartas que les quedaron. Así que esa expansión lo que hace es que le agrega, o sea, en vez de simplemente ser una carrera por tener más refugios, le agrega ese componente de mayoría de zonas para ver quién controla cada zona y en dónde me conviene ponerlo para poder pues controlar esa zona en específico y llevarme el punto de esa zona, digamos así. Y eso es Yamagedón. Bueno, ¿qué nos pareció este Yamagedón? No sin antes, como siempre, pedirles que nos compartan, nos sigan, nos den like y nos pongan en los comentarios qué otros juegos de fin del mundo se les viene a la mente. Porque no sé por qué, pero siento que últimamente he visto muchos juegos con esta temática de que se va a acabar el mundo. Normalmente no son llamas, son dinosaurios, pero bueno, me parece que ya hay varios juegos con una temática similar. Pónganos cuáles se les ocurren. Componentes, me gusta mucho la caja, eso sí, me gusta ese detalle. Primero me gusta que sea pequeña. Las cartas caben perfectamente dentro, trae este pequeño como inserto dentro, traemos estas fichas y las cartas, si las enmican, yo creo que sí les caben. Me gusta mucho esta portada, es ciertamente muy llamativa, con estos tonos rojos, amarillos, naranjas, esta pobre llama que ciertamente no se le ve muy inteligente, viendo qué voy a hacer con mi vida ahora que el mundo se está acabando. La portada me gusta mucho, me parece graciosa y me parece que usa una paleta de colores que ciertamente llama la atención, y si los ves en una estantería es un juego que va a llamar tu mano. Las cartas son de buena calidad, sin ser, bueno, son de muy buena calidad. Lo único que me hubiera gustado es que tuvieran la textura lino famosa que a los jugones tanto nos encantan. Tienen textura lisa, pero sí son más gruesas de lo habitual. Tienen un corte suave y también se sienten suaves al tacto. Y también tienen las esquinas redondeadas, así que son cartas de buena calidad. El dorso es fundamentalmente la misma portada, al igual que la carta de Yamagedón. El arte de las cartas me encanta. Tenemos estas zonas, ¿no? El lago Titicaca, tenemos por aquí Manu National Park, bueno, no, Parque Nacional de Manu, es que están de un lado y de un lado están en inglés y del otro están en español. Bueno, están muy bonitas. La verdad es que el arte me gusta, ¿no? O sea, saquea esta llama que trae su paliacate como si fuera ahí un bandido, ¿no? Él bloquea con el símbolo del Yamanoi y con su casquito de construcción. Él toma 2, no me meto con nadie, solo tomo 2 cartas más, así que está meditando la llama. La verdad es que el arte está muy bonito. Me gustaron las fichitas de la expansión. Me gustó mucho
la paleta de colores que escogieron. Normalmente siempre en este tipo de casos pues ya se van al típico blanco, rojo, sí, azul, verde, amarillo. Digo, en este caso sí tenemos al amarillo, que es un típico, pero tenemos este turquesa, que me encantó. Tenemos el morado, que últimamente me he dado cuenta que es un color muy, muy, digamos, demandado en las mesas. Tenemos este gris que también me gusta mucho, ¿ok? Y tenemos el blanco. Si en vez del amarillo hubiera sido naranja, me hubiera súper fascinado porque hubieran sido los colores de Mesamorfosis. Pero bueno, la verdad muy bonitas estas. Me gustó sobre todo, digo, por lo demás son cubos de madera normales, pero sí me gustó el hecho de que escogieran colores que se salieran como de lo habitual, ¿ok? El reglamento está muy bien explicado, viene en inglés y en español. Aquí dentro, o sea, viene la primera mitad en inglés, la segunda mitad en español, muy bien explicado. Entonces, en cuanto a componentes, podemos decir que Yamageddon cumple un arte muy bonito, cartas que al ser un juego solamente de cartas me hubiera gustado tal vez que sí nos dieran esa textura lino, estos cubitos con colores que se salen un poquito de lo habitual, digamos que son los componentes estándar que esperaríamos en este tipo de juego, pero buscaron sobre todo desde la parte artística darle un plus. Bueno, ¿y qué nos pareció este Yamageddon? Como lo digo muchas veces, este es un juego que en un principio no me llamó mucho la atención, me llamó el arte, me llamó el tema, pero una vez que investigué un poco sobre él, dije, no me llamó mucho, dije, bueno, me parece un juego de cartas X. Pero mucha gente cuya opinión realmente considero de valor, porque realmente me han recomendado cosas muy interesantes, me hablaron maravillas de este juego y me dijeron, no, es buenísimo, es súper rápido, lo puedes jugar con tus hijas. Y eso dijo, bueno, pues me convenció de adquirir uno de ellos y darle una prueba. Ciertamente es un juego que me gustó más de lo que es, más bien, sí me llegó a gustar, pero no tanto como hubiera esperado. Tal vez posiblemente mis expectativas estaban muy altas al haber escuchado estas reseñas. Me parece un juego de cartas bastante tradicionales. Me parece un juego de cartas similar a Virus, Llama no tanto, porque aquí sí hay Take That, ¿no? Pero similar, sobre todo, por ejemplo, me recuerda a Virus, ¿no? Ese tipo de juego de cartas rápido, ágil, en el que estás intentando construir algo. En el Virus es tus órganos, en este caso son los refugios, y también estás afectando a los demás. En ese caso, pues me parece un juego ágil, eso sí, esa es su gran virtud y su gran defecto. Es muy ágil, sí, es fácil de explicar, sí, es fácil de entender, sí, tiene un arte adorable también. Hasta ahí vamos bien. La parte que menos me gustó a mí es que sentí que se me quedó corto. Sentí que se acabó muy rápido. O sea, cuando empecé a decir, ok, a ver, voy a construir, mira, ya tengo un refugio, ahora ya tengo otro, uy, ya me robaron uno, tengo otro, mira, voy a hacer esta carta y se acabó. Al menos yo lo sentí así. Yo sentí que me hubiera gustado que hubiera durado más. Me hubiera gustado que me hubiera permitido construir más, robar más, hacer más. Virus, por ejemplo, peca de ese otro, del otro extremo, ¿no? Virus a veces es, Dios mío, ya que se acabe este juego, no hay manera en que alguien gane. Este caso me queda claro que intentaron con la carta del Yamageddon ponerle un tope de pase lo que pase, aquí se va a acabar. Pero no sé si haber hecho el deck tal vez más grande para hacer que durara más. No lo sé. Es la parte que menos me gustó porque sentí que se me quedó corto. Bueno, entonces si definitivamente buscan un juego rápido, sencillo, fácil de explicar, que explicas en 2 minutos y juegas en 10, la caja cumple lo que promete, son 10 minutos, te va a servir. La expansión le agrega un toque de estrategia, porque ya dices, bueno, voy a ir por mayoría de áreas. Pero vuelvo al punto, al final, al menos en la partida que jugamos, también es cierto que nosotros lo jugamos a 5 jugadores. Posiblemente a menos jugadores dure más, porque las cartas, digamos, el deck va a durar más. Sobre todo estas impresiones son a 5 jugadores, que es como lo jugamos. Me parece que lo jugamos a 5 y a 4. Y cuando jugamos a 5, pues básicamente había, me parece que eran 3 refugios en una, 2 en otra, 2 en otra y 1 en otra. Entonces, no te da chance a construir mucho como para pelear por muchas mayorías, porque al final en el turno, en la partida vas a terminar construyendo probablemente 3, 4 refugios. Entonces,
sí me parece una buena idea, pero vuelvo al punto, debería de durar más. Probablemente sí, en cuanto a la escalabilidad, sea el punto débil de este juego, porque creo que definitivamente a menos jugadores, no he visto las reglas para 2, pero a 3 creo que va a funcionar mejor que a 5. ¿Por qué? Porque va a durar más, porque cada quien va a tener más turnos y entonces va a durar más y te va a permitir construir más. Así que bueno, esto va a ser un sí para Yamageddon. Si quieres un juego rápido, fácil de explicar, fácil de entender, para jugar con niños, con familia, o un filler que necesites para el final de la noche o en medio de 2 platos fuertes, te puede servir muy bien, sobre todo si son menos jugadores. Si son más, probablemente se les vaya a quedar corto porque se les va a acabar muy rápido, o si buscan obviamente algo con más peso. Así que un sí para Yamageddon. Espero que les haya servido esta reseña. Nos vemos en la siguiente partida.